Te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas, dice el Señor. Amén. Padre, quiero darte gracias en esta noche porque experimentamos tu presencia en este lugar y tu presencia en nosotros. Queremos que a través del poder de tu Espíritu Santo tú traigas revelación a nuestras mentes y corazones. Y reconocemos lo que dice la Escritura, que nosotros por la palabra, Señor, creceremos en la fe. Y así nos preparamos hoy, Dios. Preparamos nuestra mente, preparamos sobre todo nuestro corazón como un buen terreno para que se siembre tu palabra y produzca, Señor, abundante fruto. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los que están aquí y los que nos ven también y los que escucharán este mensaje en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora quiero contarles que en este capítulo 54 de Isaías, él comienza con un mandato que resulta ser inesperado para la nación de Israel. El Señor va a decir: regocíjate, oh estéril, la que no ha dado a luz. Mire la forma como el Señor comienza. Y lo que nosotros estamos obteniendo a través de la profecía de Isaías es la imagen de la mujer estéril. Una mujer que cuando uno lo observa en el orden escritural, lo observa en el Antiguo Testamento, era una imagen realmente fuerte. Una mujer sin hijos era una mujer que definitivamente muchos tenían sus ojos puestos en ella. Incluso pensando en que lo que tenía en su vida era un oprobio por encima de todo. Ahora uno se da cuenta que lo que esto está representando es precisamente la vergüenza de la nación de Israel. Está expresando lo que es la deshonra y la sensación de haber quedado fuera incluso del propósito de Dios por no tener hijos. Así que en una sociedad donde uno descubre que la descendencia lo que procuraba era asegurar el futuro, la esterilidad era vista incluso como una maldición. Sin embargo, Dios le habla precisamente a estas personas, a este pueblo, dentro de lo que resulta ser esta figura de frustración y de vacío. ¿Para qué? Dios les habla para anunciarles que Él tiene planes claros ¿de qué? De multiplicación. Él tiene planes claros ¿de qué? De abundancia. Así que la paradoja que nosotros hallamos aquí es clara. La que nunca tuvo hijos, ahora será una madre de multitudes. Será una madre que recogerá con abundancia y que llenará sus tiendas con aquellos que ahora el Señor les entregará y que se multiplicarán por su gracia. Ahora, en el trasfondo histórico, o sea, lo que nos muestra el pasaje es que esta profecía se dirigió al pueblo de Israel durante el tiempo del exilio. Algunos creen que pudo ser también en ese momento en que ellos están saliendo de Babilonia. Pero Jerusalén, el lugar donde ellos iban a habitar, estaba completamente desolado. No tenía habitantes, era un lugar incluso que no tenía vida, era un lugar totalmente apagado. El pueblo se sentía como una mujer abandonada, como una mujer estéril, como una mujer incapaz incluso de poder volver a florecer. Pero pasa algo, y es que Dios envía una voz profética. La voz profética del profeta Isaías. Una voz que rompe la desesperanza. Una voz que ahora lo llena de una promesa que les hace experimentar que lo que viene hacia su futuro es provisión de Dios, abundancia de Dios y bendición del Señor. Pero sepa algo, esa voz profética de Isaías claramente está hablándole de que Dios llenará esta nación de hijos espirituales y que además de eso los extendería más allá de lo que ellos habían pensado o de lo que ellos podían imaginar. Así que lo que parecía imposible en lo humano ahora sería posible por la gracia de nuestro Dios. Ahora, pastor, ¿usted por qué nos habla de esto o por qué Dios quiere hablarnos de esto en esta tarde? Porque el Padre siempre va a generar expectativas de lo que será nuestro futuro. Y expectativas que a través de su palabra lo que procuran es que nosotros crezcamos en fe, que nuestra confianza crezca. Recuerden que la Biblia va a decir que conforme a la medida de nuestra fe nos será hecho. Así que cuando usted está observando lo que Dios está haciendo, la manera como el Señor se está moviendo, debe llevarlo a una expectativa mayor, a cosas más grandes en su vida, a cosas que incluso usted esperó por mucho tiempo, pero que ahora se van a revelar. Cosas que usted esperó por mucho tiempo y que creyó incluso que ya no iban a pasar, pero ahora el Padre le está dando la esperanza de que para Él no hay nada imposible y que en medio de esa fe que se acrecenta en sus corazones, Él producirá lo que dijo que haría. Así que uno ve que el versículo 2 nos da una instrucción que resulta ser clave. Y esto quiero que lo vea. De hecho, le dije que conecto esto con el mensaje del domingo.
Porque el domingo algo particular que nos enseñaba el Señor es que la fe o el crecer en fe se relaciona con la obediencia. Incluso les decía que a veces nosotros queremos tener grandes saltos, pero no nos damos cuenta que Dios no nos está llamando ni siquiera a obedecer grandes cosas, sino pequeñas cosas que nos llevan a alcanzar la medida que corresponde para haber realizado en nuestras vidas lo que el Señor ha dicho. Entonces el Señor establece una instrucción que resulta ser clave para ellos. Y si usted escuchó, Él les dice: ensancha el sitio de tu tienda, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y quiero que vaya haciendo un paralelo, porque sabe, tal vez nosotros no hemos ampliado las paredes en este lugar, pero estamos hablando de un nuevo tiempo para el Señor. Estamos hablando de una nueva reunión para el Señor. Esto es importante que lo entienda así. No es para nosotros, es para el Señor. ¿De acuerdo? Nosotros hoy ofrecemos un culto racional, y parte de ese culto racional es poder tener un espacio para adorar y glorificar su nombre. No es para nosotros autodeleitarnos, sino para nosotros poder dar de lo que Dios nos ha dado, así como lo oye. Así que cuando el Padre nos está hablando de un tercer espacio en este sitio, además de nuestra reunión de oración, además de nuestra primera reunión que teníamos hasta ahora, Él está hablando de una siguiente oración, está dando una instrucción como esta. Él está diciendo: ensancha el sitio de tu tienda, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Así que este es el lenguaje figurado para el Señor hablarnos precisamente de fe y preparación. Eso es lo que el Señor nos dice. Así que antes de ver la multiplicación, o sea, Israel debía actuar como si ya viera lo que Dios estaba diciendo que haría. Es un llamado a prepararse para el cumplimiento. Es un llamado para vivir con expectativa. Igual que una madre que ensancha su casa porque sabe que llegarán más hijos. Así que Dios invita a su pueblo a agrandar su visión y a ensanchar su corazón para recibir toda bendición prometida. ¿Está conmigo esta noche? No solo se trata de este lugar, porque este lugar no se trata de las paredes, este lugar se trata de usted. Así que si usted se ensancha, todo se ensancha. Si usted extiende sus estacas, todo extiende sus estacas. O sea, esto comienza con cada uno de nosotros. Esto comienza con la fe y la expectativa que se genera en nuestro corazón. Así que esta palabra no es solo para Israel, sino también para nosotros ahora, los que estamos en Cristo Jesús. Todos nosotros con seguridad hemos vivido momentos de esterilidad, sueños que parecían muertos, áreas improductivas en nuestra vida o en nuestro ministerio, temporadas donde el dolor y la frustración fueron más fuertes incluso que la esperanza. Sin embargo, entiéndalo así, en la gracia de Jesús, la esterilidad quedó totalmente rota en la cruz del Calvario. Hoy Dios, hoy nos dice lo mismo: no temas, prepárate, porque quiero hacerte crecer y multiplicarte. Así que este pasaje es una invitación a creer que en medio de las ruinas y la sequedad, Dios puede levantar una cosecha abundante porque Él lo ha decidido así. Dale ese aplauso al Señor si es para Él. ¿Sabes? En estos días vi morir a uno de mis mejores amigos, un pastor inigualable. Me lo han escuchado una y otra vez. Alguien a quien a mí me gusta honrar, porque sé la persona que es. Un hombre como ningún otro dentro de los que yo he conocido en mi vida. Un hombre realmente admirable como siervo del Señor. Pero sabe, yo tengo una expectativa, un momento doloroso. Claro que fue un momento doloroso, pero también eso me lleva a saber que su vida es como una semilla que se siembra. Y la Biblia dice claramente que el grano de trigo que cae en tierra y muere lleva mucho fruto. Así que quiero que entiendas que esos momentos de frustración, esos momentos de dolor, esos momentos de aflicción no se quedarán sencillamente ahí, sino que producirán una cosecha, y una cosecha abundante, porque tú has sabido esperar en Dios, confiar en el Señor, descansar en el Padre, y por tanto lo que viene para tu vida es todo lo que Él ha prometido por gracia. Todo lo que Dios dice en su palabra es sí y amén. Así que desde allí quiero que sepas que Dios nos llama a que tengamos un crecimiento en este tiempo, un crecimiento exponencial. A eso nos llama el Señor. Así que cuando leemos en Isaías, en el capítulo 54, el versículo 2 nos dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Y aquí dice: no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Entendamos esto.
Cuando nosotros vemos estas palabras de Dios, Él las está dirigiendo a la nación de Israel, como si fuera una mujer que ha estado viviendo en tiendas. Así es la figura que uno alcanza a ver. Y de hecho era así. El pueblo de Israel, mientras estuvo en cautiverio, esa era su forma de vida. Pero también cuando nosotros miramos más atrás, vamos a encontrar que era la forma de vida de una mujer llamada Sara, la esposa del patriarca Abraham. Una mujer que vivió casi 100 años, al igual que su esposo, sin poder tener hijos. Usted lo recuerda, una mujer estéril, una mujer que parece que ya no guardara esperanza de que eso pudiera acontecer. Esa es la figura que nos está mostrando. Ahora, lo que estamos aquí viendo es la bendición de poder ver. Y lo que el Señor quiere que entiendas es la bendición de poder ver a su familia crecer hacia eso que Él había determinado en su bondad. Él estaba hablando de que si expresaban una confianza en el Señor, una confianza en Dios, ellos si oían su palabra y la colocaban por obra, lo que iba a acontecer es que ahora iban a crecer y a crecer de manera exponencial. A mí me gusta llevar esto a lo práctico. Me gusta llevarlo a lo práctico. Cuando yo hablo con Pastor José y Pastora Mari de que llegó el momento de poder extender las estacas, de poder hacer que esta tienda sea más grande, hay quienes eso les parece una locura. Dicen, pero ¿cómo así? Si todavía nos quedan algunas sillas, pues esperemos un poco más, que todo se llene y entonces nosotros vamos a... ¿Sabe? Yo le dije que una forma en que nuestra fe crece es dando esos pequeños pasos en obediencia. Si Dios lo dice, nosotros lo hacemos. Y yo sé que hay quienes piensan que esto puede parecer una locura. Yo sé que hay quienes incluso tratan de obstruir la fe. ¿Usted se acuerda que Jesús sacaba a la gente que no creía cuando iba a hacer un milagro? Él decía, como sabe, que queden hacia afuera. Bueno, yo quiero decirte eso, que si tú estás generando en tu corazón una resistencia hacia lo que Dios está diciendo, bueno, lo que va a pasar con tu cosecha es que va a ser igual a la de siempre. Pero aquellos que dicen, yo voy a dar un paso porque Dios es el que me está hablando, Él me está retando a que yo le crea, Él me está retando a que establezca una confianza más grande en Él. ¿Sabes qué va a pasar? Viene el tiempo de la abundancia y la gran cosecha. Verás hijos como nunca antes has visto. Y cualquier área estéril de tu vida desaparecerá para ahora ver el poder y la gloria de Dios manifestarse en ti. Eso es lo que vemos aquí. Así que los israelitas decidieron aumentar su fe atendiendo a las palabras que el profeta les comunicó de parte de Dios. De hecho, uno descubre aquí que esto los condujo a ellos, o sea, los llevó a ¿qué? A establecer acciones de fe. O sea, ellos escucharon que Dios les había dicho que les daría más hijos, así que lo que hacen es extender sus cuerdas, lo que hacen es ampliar sus tiendas. No tienen hijos todavía, pero están creyendo lo que Dios dijo y por tanto están estableciéndose en acciones de fe que prueban que están creyendo a lo que el Señor les ha manifestado proféticamente. Y de eso se trata la fe. La fe no se trata de ver para creer. Se trata de creer para ver. De eso se trata. Así que ellos cambiaron la ubicación de sus estacas. Ellos ampliaron sus cuerdas. Eso hicieron. Y esto se trata de una labor llena no solo de credulidad, sino también de alegría. Usted leyó conmigo el pasaje al principio. Mire lo que dice la Escritura. Regocíjate, o sea, ¿qué es regocijarse? Es alegrarse. Regocíjate, oh estéril, la que no da a luz. Levanta ¿qué? Canción y da voces de júbilo. ¿Cuántos dan voces de júbilo esta noche? ¿Sabe? Esto es interesante. Yo creo que se lo mencioné en alguna enseñanza en días pasados. Pero yo les contaba que cuando mi abuelo sembraba, él lo hacía cantando y alegre. Y yo era un niño que no entendía eso. Decía, pero mi abuelo, ¿cómo puede estar cantando mientras está sembrando maíz con este sol inclemente? Y él nos ponía a hacer el arado, él nos ponía a limpiar la tierra, él nos ponía a sacar las piedras, él nos ponía a sacar la maleza que quedaba. Y ese sol inclemente, yo era un niño como de 11, 12 años, y yo decía, oh, pero mi abuelo yo lo escucho cantando mientras está sembrando. Yo decía, eso me parece una locura. Pero el día que mi abuelo recogía la cosecha no lo veía cantando. Yo decía, pero esto es antagónico, ¿cómo puede ser? Pero ¿sabe por qué él cantaba? Porque él tenía fe que mientras sembraba, recogería. Así que cuando recogía, él sabía que solo era una consecuencia de la alegría que mostró cuando sembró. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí. Hagan esta labor, extiendan sus estacas. ¿Sabes?
Cuando tú sabes que vas a tener un hijo porque tu esposa está embarazada y sabes, tú te alegras y haces que la casa sea más grande o no sé, amplías un espacio para tu hijo porque sabes que ya está ahí concebido. Pero hay algo que es poderoso aquí. Ellos todavía no habían concebido esos hijos, pero estaban regocijándose y alegrándose porque ya estaba hecho por Dios. Dale ese aplauso al Señor. Y eso es lo que te dice Dios esta noche. Regocíjate. Hace un momento lo estábamos haciendo. Yo lo percibía en el espíritu. Es una iglesia que ya está celebrando el triunfo que fue dado por Dios, aunque sus ojos físicos no lo hayan visto. En tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida espiritual, en tus finanzas, en todo, Dios ya se manifestó gloriosamente. Y por eso cantamos con toda la fuerza de nuestro corazón. Así que uno descubre allí que esto se trató de una labor que ellos hicieron con alegría y con esperanza. Que con tanto ajetreo que tuvieron, les fue fácil el que se les olvidara los años que pasaron preguntándose ansiosamente si alguna vez tendrían hijos que perpetuaran su linaje familiar. Y eso quiero decirte, se acabó el tiempo de la esterilidad. Cristo lo hizo posible y se acabó. Sabes, cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento encontramos otro ejemplo como el de Noé. Noé es algo que nos lleva a poder ver perfectamente la imagen de Dios en esto. O sea, uno se da cuenta que para comprender lo que el Señor desea que hoy atesoremos, podemos ver hacia ese hombre. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo que vendría un diluvio y le mandó a construir un arca. En Génesis capítulo 6 vemos eso. En ese momento, sepa esto, que era lo extraordinario, que nunca había llovido. Yo sé que usted piensa y dice, bueno, un diluvio, yo eso los he visto aquí en Bogotá. O yo he visto diluviar, que creo que mejor dicho, el agua va a acabar con todo. Pero sepa que cuando usted mira en los tiempos de Noé, no había caído jamás una gota. De hecho, lo que pasaba es que de la tierra, no sé si usted ha notado que cuando amanece se levanta como un rocío, usted encuentra como un rocío y usted dice, no llovió, pero está todo como mojado. Eso era lo que ellos habían visto, no habían visto jamás otra cosa. Y Dios le está diciendo a Noé, mira, constrúyete un arca porque viene un diluvio. Se van a abrir las ventanas de los cielos, se van a romper los cielos y la tierra se va a inundar. Y este hombre, lo que denota la escritura es que él se preparó para lo que vendría. Nunca había visto algo así, pero se preparó para lo que vendría. Y lo que Dios vino a decirte esta noche es: prepárate para lo que viene, porque vendrá un diluvio de bendiciones. Vendrá mi gloria y se derramará sobre esta casa y sobre tu vida. Se derramará sobre tu familia. Se derramará sobre todo aquello que tú haces. Y Él está diciendo: prepárate. ¿Y cómo nos preparamos? Con fe. Hay que hacer que nuestra fe tenga el tamaño adecuado. Así que lo mismo que le aconteció a Noé es lo que le aconteció a Israel. Ellos se ensancharon el sitio de su tienda. Noé edificó el arca creyendo que la palabra de Dios se cumpliría. Y nosotros estamos dando pasos de fe porque la palabra se va a cumplir. Mira esto. Tú sabes que dentro de todos los discípulos de Cristo nos falta el incrédulo. ¿Sí sabías eso? Espero que no seas tú, pero no falta. Si tú te acuerdas, dentro de los discípulos de Cristo había uno que se llamaba Tomás. ¿Sí? Hasta yo no ver, ¿te acuerdas? Las manos de Cristo, esas que fueron traspasadas por los clavos. Hasta no ver su costado traspasado, no creo. Y después el Señor le dijo: ven, mira. Bueno, hay quienes el Señor les dice: ven y mira. Y le digo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Te acuerdas? Ahora, ahí está. ¿Quién es el bienaventurado? Es el feliz. Y lo que te quiero decir hoy es que Dios ha prometido cosas sobre tu vida. Lo está haciendo esta noche. Lo está reiterando esta noche. Te lo está recordando esta noche. Y viene a decirte: bienaventurado, 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 si tú lo crees. Así que uno ve que aquí hay algo que resulta ser antagónico. Es decir, que creemos en cosas que aún no hemos visto, pero que si Dios las ha dicho es porque son así. Así que si hay algo que resulta controversial, es decir, que creemos y quedarnos, escucha, hay algo que resulta incluso que es antagónico si nosotros pensamos en decir que realmente creo, pero no me muevo en función de lo que creo.
como si Dios les dijera, pastores, yo voy a hacer que esta casa se extienda con hijos espirituales. Dios dice eso, pero ustedes no hacen nada para tener un lugar para que cuando esos hijos espirituales llegan tengan donde entrar en esa casa espiritual. ¿Sí están entendiendo? O sea que si Dios dijo que debíamos abrir otro espacio, es porque está diciendo ensanchen el sitio de su tienda. Y si ustedes se quedan sin hacer eso, es porque no han creído lo que Dios dijo. O sea, que es antagónico decir que le creo a Dios, pero no hacer nada. Eso es lo antagónico. Y hay muchos de nosotros que estamos esperando que pasen cosas en nuestra vida, pero Dios nos está diciendo, nos está dando una palabra, y uno dice como, sí, Señor, te creo. Y Dios, pero, no, yo te creo. Pero yo te creo. No. Si realmente le crees, hay algo que va a pasar. ¿Te acuerdas que decía el domingo que creer es obedecer? Porque creer sin obedecer es incredulidad. De eso se trata. Así que nosotros notamos aquí que ellos expresan su fe. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen atendiendo la orden que Dios le está dando. Ellos terminan correspondiendo o haciendo conforme a las palabras del Señor. Si tú lees Santiago en el capítulo 2, el versículo 17 nos recuerda, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que preparar la tienda, extender las cortinas y reforzar las estacas eran acciones visibles de una fe que esperaba el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Mira, voy a contarte cositas aquí interesantes. Tú sabes que hemos estado hablando de cambios significativos. Y algunos saben que he estado expresando qué fue o qué es lo que ha pasado. Nosotros cuando comenzamos en el 2021, Sin Fronteras, cuando comenzamos la visión Sin Fronteras, porque ciertamente aunque hemos venido caminando como iglesia muchos años más, desde el año 2021 Dios estableció lo que era la visión para esta casa, o sea, para la casa Sin Fronteras, no la que venía atrás, sino la casa Sin Fronteras. Y en el año 2021 Dios dijo que nos extenderíamos y estableció que nosotros iríamos a pueblos y naciones, que haríamos misiones en distintas partes del mundo y en distintas partes de nuestra propia nación. Eso lo dijo el Señor. Ahora, cuando Dios dijo eso parecía una locura. Y de hecho era una locura. El punto era que si nosotros nos quedábamos parados en el mismo lugar, a pesar de lo que Dios había dicho, eso lo que significaba era que realmente no habíamos creído a lo que Dios había dicho. Y sé que a muchos nos costó el movernos, empezando por nosotros. A muchos nos costó salir de la comodidad en la que estábamos o en el conformismo en el que estábamos. Pero si Dios estaba diciendo que era tiempo de moverse, porque Él haría de esta casa una casa misionera, que nada la detendría, porque ese es nuestro eslogan, nada nos detiene, nosotros no podíamos quedarnos en el mismo lugar y estar creyendo que estábamos obedeciendo lo que el Señor establecía. Por eso Dios dijo, es el momento. Y entonces nosotros levantamos las estacas y decidimos establecer que se ampliaran, porque estábamos creyendo al Señor. Y del 2021 a esta parte, cuando vemos que nos hemos estado estableciendo como congregaciones en diferentes lugares y con perspectivas de más, solo podemos decir una cosa: el creer a Dios es una manifestación de la obediencia en medio de lo que su palabra dice. Y si tú quieres ahora ver la gloria y el poder de Dios como nunca en tu vida, Él está diciendo, créeme que llegó el tiempo de extender tus estacas, créeme que llegó el tiempo de ampliar tu tienda, créeme que llegó el tiempo en que tú harás que ese depósito de cosas más gloriosas sea más grande, para que yo deposite más sobre tu vida. Esta noche estoy como muy emocionado, ¿no? Que a mí me alegra escuchar a mi Dios. Yo no te puedo negar que la muerte de mi amigo me dio duro. Todavía me da duro. Y eso procura desanimarte. De hecho, te pone en la escena de, ¿para qué sigo haciendo esto? Esa canción que cantábamos ahorita, no moriré, sé que viviré. Bueno, cuando se te muere un amigo, tú te quedas como, ¿será que no moriré? ¿Será que las cosas no terminarán aquí? ¿Yo para qué sigo corriendo de allá para acá? ¿Para qué sigo haciendo aquí y allá así? Si uno se muere, hay quienes pensamos así. Yo cuando era niño pensaba así, decía, pero ¿para qué estudio? Le decía a mi mamá, ¿para qué estudio si nos vamos a morir? Mi mamá decía, no señor, vaya a estudiar, por lo menos estudia hasta el día que se muera.
Pero cuando uno está frente a eso, ese tipo de cosas tienden a frenarte. O tienden, si escuchas la voz de Dios, a estimularte, a generar esperanza y fe en tu corazón para decir: ahora voy por más. Ahora voy por todo lo que mi Padre tiene para mí. Ahora voy por cosas mayores, cosas más grandes, cosas que yo jamás pensé ver. Así que hoy nuestro Padre, escucha, Casa Sin Fronteras, lo que nos está diciendo es: prepara tu corazón, prepara tu casa, prepara tu ministerio, prepáralo como si ya vieras la cosecha. La fe no es esperar sentado, es actuar en obediencia a lo que Dios nos ha determinado. Ahora quiero decirte algo más. Conforme al tamaño de nuestra fe, nos será hecho. Así que va a decir Isaías 54:2, dice: agranda tu casa. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente ahora. Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. Dígale que está a su lado: no repares en gastos. Mira, a mí me sorprende que alguien me diga que está creyendo esta palabra y no da ni para hablarla, no da ni para confesarla. Está aquí. O sea, no. De hecho te digo, conviértete en alguien que suma y no que resta. Si no la crees, porque esto no lo detiene nadie. No repares en gastos, dice el Señor. Esto es tremendo. O sea, Dios estaba retando a su pueblo a que no tuviera restricciones, que no las tuviera de ninguna clase en lo que tenía que ver con la inversión que harían en sus casas, porque la amplitud de esta sería proporcional a ese incremento en el orden de su fe. Los nuevos lugares donde compartirían con sus hijos deberían reflejar cuál era el nivel de confianza que ellos tenían en la palabra que Dios les había dado. Entre mayor fuera el tamaño de esas casas, así sería el incremento que ellos verían en aumento de hijos del pacto. Así que todo aquel que expresara libertad en su presupuesto de construcción debía estar listo a recoger una cosecha que jamás habían imaginado. Mira, hace 2021, ¿se acuerdan que le dije que Dios nos dijo: comienza todo este proyecto? Ni idea hacia dónde íbamos, honestamente. Solo estábamos escuchando lo que Él decía y obedecíamos. 2021. Y me acuerdo que una de las cosas que le dije al Señor en medio de una palabra que me dio fue, me la dio a mí porque me la dio como varón de la casa y luego se la transmití a mi esposa, fue: has recibido por 17 años en esta ciudad y ahora tú vas a dar de eso. Vamos a comenzar regresando a tu tierra y a tu parentela. Necesito que tú lleves de eso que te he dado a esa tierra. Y así eso que les he dado aquí en esta tierra, ustedes lo repartirán a todo lugar que yo les lleve. Así dijo el Señor. Pero ¿sabes algo? Yo me acuerdo haberle dicho a Dios cosas como: bueno, Padre, está bien, si tú dices que es Barranquilla, ¿sabes? Como Gedeón, ¿te acuerdas lo del vellón? Señor, si tú dices que es Barranquilla, yo en Barranquilla no voy a vivir alquilado. No quiero vivir en alquiler, Señor. Yo quiero que tú me des una casa en la que vivir. Así que yo alquilado no voy. Y como yo dije eso, Dios dijo, así dijo como le dijo a Gedeón: listo, dale, yo mojo el vellón. A mí me dijo: listo, dale, yo te doy la casa. Así que cuando llegamos a Barranquilla, como una acción de fe, hablando del primer punto, nosotros empezamos a buscar casa. Y pasaban cosas, o sea, encontrábamos que los lugares que veíamos eran muy pequeños, pero muy costosos, costosísimos. Y decíamos: Dios mío, ¿cómo se ha puesto de caro esto aquí? Que Barranquilla se ha vuelto un supervividero, ¿oyeron? ¿Sí o no, Gabriel? Eso, está que te quedas por allá en Barranquilla, ya está habla costeño. Ahora, ¿sabe? Empezamos a ver y dijimos: Señor, tú dijiste que nos darías una casa, pero ¿cómo puede ser? Y por allá se le ocurrió a mi suegro la extraordinaria idea de decir algo como esto. Nunca lo hemos testificado, algunos lo han escuchado, pero mi suegro dijo: ¿saben qué? Estoy cansado de ya estar sosteniendo la casa. Él tenía una casa, ya no quiero más esto. Yo lo que quiero es vender la casa, darle a cada uno de mis hijos su parte y que ellos compren sus casas, y el que pues esté disponible, yo me voy a vivir con él, dijo mi suegro. Listo, yo escuché eso, dije: uy, mi amor, nos cayó herencia antes de que se muriera el suegro. O sea, uno dice, dije: chévere. Pero oramos. Y en medio de la oración y la búsqueda, Dios dijo: ¿y por qué no le compras la casa a tu suegro? Ahora, era un lugar grande con un muy buen precio. O sea, su precio era incomparable a todo lo que había en el mercado. Así que dijimos:
Bueno, Señor, si tú lo dices, y efectivamente. Ahora, cuando vimos en una casa vieja, había que remodelarla por completo. Entonces le dije, bueno, Señor, ya nos metimos en la compra de la casa, pero ahora la remodela de Dios dijo, si yo establecí que te doy casa, te la doy completa. Entonces yo le dije a mi esposa, como sabes que mi amor, podemos echarle un barnizadito a las paredes, una pinturita. Ustedes saben cómo son las mujeres, ¿sí? Amor, pero una barnizadita. Sí, mi amor, una pinturita y medio pasamos una máquina de esas que brillan los pisos. Pero cuando ella llegaba como, no, mi amor, imagínate el piso que vi. Mira, y yo, sí, mi amor, el piso que viste. Sí, mira, mi amor, qué tal. Y cuando ya me veía era pagando pero mi vida, si nada más era una barnizadita, no, ya. No, mi amor, es que vi que el maestro dijo que las tuberías todas están malas, así que hay que cambiar todas las tuberías. Pero todas las tuberías, mi amor, no se pueden cambiar los pedazos malos. No toda la tubería. Bueno, mi amor, toda la tubería. Mi amor, bueno, así fue pasando. Cuando yo vine a ver, dije, oh, esto no es como un lugar de pasadita. Esto, ¿tú qué has hecho aquí? O sea, Dios mío, ahora, estoy viendo a Dios suplir cada cosa que Él había dicho. Y la cereza del pastel es que dijo, yo quiero un jardín. Yo le dije, un jardín, eso hay que levantar piso, armar, hacer. Si yo quiero mi jardín, mi amor. Y yo, bueno, listo, dale, yo me consigo unas cuantas matas y armamos. No, eso tiene que ser alguien que sepa de jardines. ¿Sabes cómo son las mujeres? Pero lo que yo quiero que vea es que cada cosa que incluso sucedía a través de lo que mi esposa decía, era una manifestación de Dios estar diciéndome al oído, no repares en gastos. Porque la medida en que tú te muevas en esto será la medida de conforme va creciendo tu fe para verme hacer cosas más grandes. Y sabe algo, yo entiendo hoy que esta casa Dios determinó que hiciera grandes hazañas para la gloria de Dios. Pero para que eso pase, nosotros no podemos decir, ay, Señor, es que yo te voy a dar un poquito de. No, nosotros tenemos que decir, Señor, aquí está mi vida completa. Aquí está todo lo que yo soy. Por eso Pablo va a decir, utilizando lo que mi pastor José decía hace un momento, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así que lo que está utilizando aquí el apóstol es un principio agrícola, un principio que resultaba simple dentro de lo que era la vida de los corintios. La medida de la cosecha iba a depender de la cantidad sembrada. La palabra usada aquí para dar generosamente es el griego eulogia, que significa bendición abundante. Es decir, sembrar abundantemente no es solo cantidad, sino hacerlo con el corazón dispuesto a bendecir. La verdadera fe no entrega por presión o por temor o por castigo, sino que entrega genuinamente porque tiene confianza en Dios. Y yo sé que muchos han estado como temerosos de entregar todo al Señor, su vida, claro, su vida. Han estado temerosos. Un poquito de mi tiempo, un poquito de mi talento, un poquito de mi tesoro. Pero conforme a eso, tú recibes. Y si tú quieres que esto cambie hoy, si tú quieres que esto cambie hacia el futuro, tienes que abandonar la timidez de cómo te expresas en confianza hacia el Señor. Porque esto no se trata ni siquiera de pensar, Dios, es que si no te doy me castigas. Es que si no te doy, Señor, entonces me viene lo malo. No, esto es, Señor, yo me deposito enteramente en ti. No tengo restricciones para ti. Mi vida entera de tiempo, talentos y tesoros está dispuesto completamente para aquel que lo merece. Yo no veo a Adriana. ¿Qué se me hizo Adriana? Ah, te me escondiste. Ya sabe por qué se me esconde. Que le dije que esta noche la iba a pasar aquí. Sentó allá que no la vea. Pero miren, Adri estuvo este fin de semana en Panamá. Estuvo viernes, sábado y regresó el domingo. Estuvo en misiones. Enseñó en la escuela en Panamá todo el sábado, o toda la mañana del sábado, y enseñó el domingo en la congregación. Estaban felices con ella. Hasta un panameño por ahí ya me escribió. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se alegran? ¿Sabe qué es lo que pasa? Santo Dios, en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando uno se siembra completamente, uno solo puede tener expectativa de ver la plenitud de lo que ya Dios sembró y que nos llama a cosechar. Ya estuvo por allá, tiempo, talentos y tesoros.
¿Cómo se hacen las misiones en esta casa? Con tiempo, talentos y tesoros. Ella puso su tiempo, su talento y sus tesoros. Y de eso estamos convencidos, que viene una gran cosecha. Eso es lo que viene. Así que Pablo está hablando de esto. Y usted tiene que tener la confianza en el Señor para poder entregarse sin restricciones. ¿Sabe? Hay quienes, a pesar de que Dios nos está expresando su deseo de hacernos crecer, de extender salud física, en nuestra vida financiera, podemos decidir quedarnos en donde estamos y no pasar a ese nuevo nivel de incremento de bendiciones al que Él nos está llamando. Usted puede decidir hoy me quedo aquí. Y hay quienes deciden me quedo aquí. Pero yo le voy a decir eso no va a detener la obra de Dios. Se lo digo, no lo va a detener. Yo lo he visto a través de estos 20 y pico de años de estar aquí, o de 20, casi 21 años, ya 20 años, y de los 30 y pico de servirle al Señor. Nada detiene la obra del Señor. Usted se detiene bajo su elección, se detiene bajo el no creer. Pero a Dios nadie lo detiene. Lo que Él dice, lo hace. Eso es lo que nosotros podemos ver. Así que algo como lo que le ocurrió al pueblo de Israel, que prefirió, ¿sabe? Si usted recuerda en el Antiguo Testamento, ellos prefirieron morir en el desierto. Ellos prefirieron hacer eso que confiar en el Señor. Si tú deseas tener en este año que viene, en este tiempo que viene, en esto que se aproxima, más palabra, más poder, más gloria, más fruto, tienes que replantear lo que has estado entregando de tu vida para honrar a Dios y para servir a su reino. Porque si no estás dispuesto a ampliar tus acciones, terminarás recogiendo la misma cosecha que siempre has recogido. Esto es con todo. Esto es morir. Esto es morir. El grano de trigo que cae en tierra, si no muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y hay quienes vamos a tener que morir ese deseo de quedarnos en casa los miércoles. No como ustedes. A veces, eso siempre, pero siempre regañan a los que venimos. Bueno, a los que no vienen. Pero hay que morir al deseo de quedarse el miércoles en la casa o el domingo. Hay que morir al deseo de decir, Dios, me quedo con lo que es tuyo y me quedo con lo que es mío y me quedo con lo que es de todo el mundo. Y no, Señor, muero y te doy a ti lo que te corresponde. Mi tiempo, mis talentos, mis tesoros. De eso es lo que se trata, iglesia. Así que Dios desea cambiar radicalmente nuestro estado. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Sí? Lo queremos, Amílcar, Nolca, Fernando, Ludari. Lo queremos, iglesia. Dios quiere cambiar nuestro estado de forma radical. Él nos está diciendo, si antes tenías alguna restricción para entregarte enteramente a mí, este es el momento de quebrantar todas esas restricciones para que compruebes un despliegue mayor de toda mi gracia sobre tu vida. Así que Dios nos va a retar a hacer cosas que incluso parecen una locura. Muchos de nosotros preferimos ser conservadores, pero este no es el espíritu que debe caracterizar a aquellos que nos decimos hijos de Dios. Así que Él nos llama a ser arrestados en el cumplimiento de su palabra. El Señor Jesús pudo conformarse, así como lo escuchas, con los salvos del Antiguo Testamento, pero no se conformó con ellos, sino que por el contrario, Él quiso más y por eso hizo todo lo necesario para que incluso nosotros pudiéramos tener vida eterna y estar dentro de su reino. Señor Jesús no se conforma, los hijos de Dios tampoco. Me decía a la iglesia que mi hijo Samuel dice que yo que tomo, él dice que como un anabólico, ya estuve investigando, decía el domingo, los que no escucharon, escuchen el domingo. Mi hijo Samuel, porque a veces lo veo como cansado, le digo, pero tú eres un muchacho de 24, yo te duplico la edad y un poquito más, ¿qué pasa? Le digo, y él, no papi, es que tú tomas parabutanol, una cosa así. Bueno, ¿cómo? Parabutanol. Mario sabe de eso porque él fue fisicoculturista. Pero saben, yo pienso algo y es, no puedo quedarme quieto. Si todavía tengo un poquito más que darle a Dios, hay que dárselo. No puedo conformarme. ¿Cuántos de nosotros decimos vamos por esa mayor cosecha? ¿Cuántos decimos vamos por esa mayor cosecha? Así que el Señor no quiere que te conformes. Nuestra disposición es a ir por más perdidos. Nuestra disposición es para ir por más personas para que entren al reino eterno de los cielos. Esa es nuestra disposición. No para decir que somos grandes, no para decir que somos un gran concilio, no para decir que somos un gran ministerio, nada de eso.
La gloria será para Dios, escucha, y la bendición para los hombres que no le conocen. Eso haremos en esta casa. Ahora, lo tercero es que nuestra expectativa de lo que recibiremos siempre deberá ser proporcional al tamaño de nuestra fe. Voy a decirlo así, pero ¿cuántos han visto ese meme que sale por ahí sobre Temu? ¿Han visto sí? ¿Cómo? ¿Sí lo han visto? Y que una cosa es lo que las personas piden por Temu y otra es la que reciben, ¿sí o no? ¿Sí lo ha visto? ¿O no han comprado por Temu? Aquí la única que compra por Temu es Caterine, está bien. Okay. La pastora Caterine, esa sí es especialista. Ya ha metido a más de una en esa doctrina. La pastora Miriam ya la puso en esos caminos. Pero ¿saben? Hay quienes tenemos una expectativa sobredimensionada. ¿Y dónde está la sobredimensión de esa expectativa? En que sembramos poco pero esperamos mucho. Y a veces usted va a Temu y compra una cosa muy barata y quiere que le llegue, no sé. O sea, tenga conciencia que usted va a recibir conforme a lo que compra. Te compra unos zapatos en Temu y le van a durar 2 o 3 semanas. Ahorita me vetan en YouTube por estar hablando mal de Temu. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Escuche, Isaías 54:3 dice: porque te extenderás, mira la expectativa que Dios genera en el corazón de ellos, porque Él no solo los deja poniéndolos a hacer una acción de fe. Él no solo los reta para que ellos sigan confiando o para que confíen más en Dios, sino que también les da una expectativa de lo que les va a venir. Dice: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. O sea, Dios les está describiendo a su pueblo la expectativa que debían tener, ya que se hallaba suscrito a sus acciones. Y si estas correspondían con lo que Él les había encomendado a través de su palabra, entonces verían cosas más grandes de las que podían pensar, de las que podían pedir, de las que podían imaginar. O sea, tú no puedes esperar más de lo que siembras. Si tu tiempo para Dios es limitado, pues no pienses que vas a obtener más tiempo para las cosas que deseas en tu vida. Si tus talentos, la entrega de tus talentos son limitados, no pienses que vienen cosas mayores. Y tus tesoros lo mismo. Pero si tú estás dispuesto a decir: ¿sabes que Dios, pongo todo en ti? Tengo una expectativa como lo que la Biblia dice, y lo que dice es que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Sabes? Pablo va a decir en Efesios, en el capítulo 3, el versículo 20: y aquel que es poderoso, ¿quién? El Señor, para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Bueno, el problema no está entonces en el poder de Dios, sino en nuestra disposición a actuar conforme a la grandeza del Dios que nosotros decimos tener. ¿Estás entendiendo eso? Porque si tú crees que tienes un Dios grande, tú no te vas a restringir. Pero si tu Dios es pequeñito, tú te vas a restringir porque tienes miedo de poner tu vida en Él. Pero cuando tú ves la grandeza de lo que la palabra establece que es Él, tú dirás: Señor, no hay un lugar más seguro en el cual yo puedo poner mi vida, mi familia, mi talento, mis dones, mis tesoros. Todo, Señor, que en ti, porque en ti vale la pena poder tener una expectativa mayor de la que yo puedo pensar, puedo imaginar o incluso puedo pedir. Así que una cosa es lo que nosotros a veces entregamos y otra cosa es lo que a veces esperamos. Piensa por un momento en la expectativa que Dios tiene con cada uno de nosotros. Piensa en eso. Piensa en qué expectativa tiene Dios de ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios no entregó cualquier cosa por ti. Él no sembró cualquier cosa. Él sembró a su Hijo. Y si sembró a su Hijo, Él está pensando que esto debe ser proporcional precisamente a lo que Él desea ver en tu vida. ¿Cuántos son de los que buscan allí en el closet regalos viejos que alguien le dio y no les gusta para poder empacarlos y regalárselo a alguien más? Eso no me gustó, así que lo voy a tener ahí para el próximo cumpleaños de Elton. Sí. O ese pantalón no me quedó, o esa blusa, la verdad es que el color ya no me gustó. Señora. Ahora, esa es su idea de un regalo, pero el día que llega su cumpleaños usted está como... Y cuando le llegan las cosas, ¿sabe qué le llega? Lo que otro también guardó porque no le gustó.
En este pedacito de la prédica sí me ha hablado el Señor. Está bien. ¿Sabe? Nosotros a veces creemos que tenemos derecho a recoger una cosecha muy distinta a la que hemos estado sembrando. Y así no funciona. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Esto me hace pensar, pero me hace pensar en un predicador que escuché hace muchos años. Que siendo muy jovencito, quería comprarse un reloj de una marca particular, muy costoso. Y él ahorró, pues casi por un año, casi todo su sueldo, mejor dicho, restringiéndose de muchas cosas para comprarse ese reloj. Pero el día que llegó el instante con toda su emoción de entrar a la tienda para comprarlo, él lo vio, lo escogió, el que quiso siempre, por el que trabajó, por el que se sacrificó. Y cuando salió de esa tienda con ese reloj en la mano, el Señor le dijo: tu papá no tiene un reloj como eso y tú lo tienes. Deberías sembrárselo a él, le dijo Dios a su mente y a su corazón. Y él dijo: el reloj de mi vida, por el que trabajé tanto tiempo, ahora se lo voy a dar a mi papá. Señor, ¿cómo me pides eso? Y el Señor le dijo: si tú quieres realmente poder ver mi grandeza y mi poder, obedeces a lo que te pido. Así que él llegó a su casa con su bolsita de regalo y con dolor le entregó el reloj a su papá. Pasaron los años. Su papá también le gustaban los relojes, así que durante toda su vida se dedicó a coleccionar los mejores relojes. Esto es una historia verídica. Los mejores relojes de las mejores marcas, los más costosos. Pero el día que el papá murió, que leyeron el testamento, decía: toda mi colección de relojes es para Mark. Y dentro de los relojes estaba el que él un día le había regalado. ¿Qué estás dándole al Señor? Porque conforme a lo que le damos, así también es la expectativa de lo que recibiremos. Así de simple. ¿Sabes? Hace poco me enteré que existen otros lugares donde uno puede invertir dinero. No es porque lo fuera a hacer, sino que me enteré. Alguien me estaba contando, alguien que trabaja en finanzas, y me dijo que había algo así, si no estoy mal, que se llama como fondos de inversiones, donde tú puedes colocar tu dinero y hay ¿cómo se diría? Un riesgo pequeño, un riesgo medio y un riesgo alto cuando haces esas inversiones. Y entre más tú te arriesgues, más recibes. O sea, si el riesgo es más alto y tú metes allí, bueno, si la cosa sale bien, te va súper bien. Ahora, no te estoy invitando a que metas tu platica ahí, para nada. Pero lo cierto es que lo que a mí me parece fascinante en el Señor es que cuando tú le crees a Él y colocas tu vida en Él, no hay pierde. Eso es un gane o gane. Eso me encanta. Estaba escuchando al ministro de Israel, Netanyahu, estos días que ha estado todo moviéndose mucho en Oriente, y empezó a mostrar cómo se mueve la economía en Israel. Y este hombre decía algo tremendo. Decía: mientras nosotros estamos en una guerra intensa y teniendo que invertir en esa guerra, nosotros, después de Estados Unidos, somos la segunda nación con el mayor PIB. De hecho, somos la nación que más ha crecido financieramente. Somos la de mayores activos, somos la nación donde menos desempleo hay en el mundo entero en este momento, que cualquiera diría que es el más crítico y el que más desempleo produce. Y nosotros estamos, mejor dicho, copados de espacios para trabajar. Nuestra gente es tan innovadora, escuche eso, es tan innovadora que nosotros ni siquiera producimos productos materiales como carros, como cosas, máquinas. No. Nosotros solo producimos ideas. Y esas ideas son las que están marcando incluso el principio tecnológico para todo lo que se está moviendo en el mundo y que se moverá hacia el futuro. Así que Israel, decía él, es uno de los mejores lugares para invertir en este momento. Mira lo que está diciendo él. Ahora, él lo dice y lo está mostrando desde una perspectiva humana. Pero lo cierto es que esa es la nación que el Señor estableció como su pueblo. Y cuando Dios determina algo como eso, así el mundo entero, como hoy estamos viendo, se viene contra ellos. Lo que Dios dice con su palabra, no hay quien lo pueda revertir. Y si Dios dijo que si ellos ponían su mirada en Él,
Él los miraría a ellos y los bendeciría por pacto perpetuo. Quiero decirte que nada, aunque todo el mundo entero quiera cambiarlo, nada lo puede cambiar. Ahora piensa esto. Te lo estoy diciendo porque algunos pueden estar, ay, Israel, genocida, incluso aquí sentados pensando, nos guste o no nos guste, la Biblia dice en el libro de Números, en el capítulo 22, que lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Nos guste o no nos guste, a mí me gusta. Pero quiero decirte algo para ti. Cuando Dios establece una palabra, cuando Dios determina en su gracia algo sobre nuestra vida en la persona de Cristo Jesús, cuando Dios nos estableció por su amor en ese nuevo pacto, Él determinó claramente una cosa, un solo deseo, y es que tú fueras bendecido todos los días de tu vida. Pero eso ya no depende de Dios. Eso depende de que tú creas, confíes y descanses en su verdad. Así como lo escuchas. Así que lo fascinante de Dios es que todo lo que inviertes en Él, todo, siempre producirá. Cierro con esto. En Génesis 22, Dios le pide a Abraham su hijo. Le dirá, bueno, le pidió su hijo. Bueno, el tema es que si tú lo examinas, tener su hijo costó una preparación de casi 100 años. 100 años para que este hombre aprendiera a confiar o para que pudiera tener la medida de fe que correspondía para poder tener ese hijo. Y ahora que lo tiene, Dios se lo pide. Ahora, Abraham no le niega ese hijo a Dios, sino que decide entregárselo. Y cuando va a sacrificarlo, se acuerda que un ángel le dice, Abraham, detente. Pero también cuando usted lee Hebreos, dice que Abraham entregó a su hijo con tal confianza que sabía que si él le quitaba la vida, Dios era poderoso para resucitarlo. Porque el Señor había prometido que de Isaac Él le daría una generación que sería incontable como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Así que la Biblia dice que Abraham no se rehusó a entregar su hijo. ¿Sabe qué pasó cuando él entregó a su hijo? Dios le entregó lo prometido. Una nación incontable como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Te digo algo, en Romanos, en el capítulo 8, el versículo 32, dice la palabra: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Sabes? Esta palabra que quiero resaltar esta noche es la palabra escatimó. Esa palabra escatimó, de hecho, es la palabra griega feidomía o feidamía, que significa que no tuvo ningún tipo de cautela al entregarlo, o que no se abstuvo de absolutamente nada. Eso fue lo que hizo Dios. Así que este es el tiempo de entregarnos sin reparos, de entregarnos sin condiciones, tomando el ejemplo de nuestro Padre y alistándonos para ver cómo Él convierte la escasez de nuestra vida en una abundancia, producto del sacrificio del Señor Jesucristo. Así que esta noche quiero que tú tengas una perspectiva en mente. Escucha, en algún momento, tú me lo trae el Espíritu Santo ahora, en algún momento Israel estaba sitiada por los sirios. Dice que nadie podía salir, y en ese sitio obviamente ellos tampoco podían entrar, pero los estaban matando de hambre, estaban muriendo de hambre. Dice que la gente compraba las cabezas de burro y tenían un costo altísimo. Se comían el excremento de las palomas y pagaban por ese excremento cantidades de dinero, porque no había que comer. Pero vino un profeta y les dijo: viene un tiempo de abundancia. Les dijo: lo que hoy costaba tanto, mañana no costará nada, porque tendrán en abundancia. Eso era algo imposible de creer. Esto me lo está diciendo el Espíritu ahora, escucha. Esto era imposible de creer. No había forma en lo humano de que algo aconteciera. Y dice que hubo algunos que se burlaron de eso. Y entonces el profeta dijo:
verán, pero no comerán. Y dice que un par de leprosos que estaban fuera del campamento, recuerden que los leprosos no podían vivir dentro que estaban fuera de Samaria, dice que dijeron: nos estamos muriendo de hambre, así que vayamos al campamento de los sirios. Lo peor que nos puede pasar es que nos matan. Pero la noche anterior Dios había generado confusión en el campamento. Los sirios creyeron que los habían atacado, estaban aterrados, asustados. Dice que los unos se pusieron a pelear contra los otros y al final terminan huyendo y dejan todas sus posesiones, todas, riquezas, comida, toda la dejan. Así que cuando llegan los leprosos al campamento, encuentran que efectivamente había de todo para comer. Así que ellos dijeron: bueno, podemos quedarnos con esto y no les decimos nada. Pero dijeron: habremos pecado, hay que ir y decir. Así que comieron, tomaron cosas y ahora regresan y dicen: el campamento de los sirios está solitario, se fueron, no sabemos qué pasó, está abandonado. Y dice que una estampida de personas salieron corriendo a tomar, a ver lo que ellos decían. Y en ese momento pasaron por encima de los que no habían creído. Así que ellos vieron, pero no disfrutaron, no comieron, porque murieron en ese instante. ¿Sabes cuál es el reto esta noche? El solo reto que tenemos tú y yo es creer la palabra de Dios. Porque el que cree verá y disfrutará la gloria del Padre en sus casas, en su vida espiritual, en sus hijos, en su familia, en sus finanzas y en la extensión del reino de los cielos, en esta la casa en la que Dios te sembró. Así que te damos gloria y honra, Señor. Gracias, Dios.